Muy buenas tardes, mi nombre es Jonathan David Vázquez Martínez de la Universidad de los Libertadores de la carrera de Tecnología Mecánica Automotriz. Eh, el día de hoy realizaré un ejercicio para la asignatura de Resistencia a Materiales, donde el problema dice de la siguiente manera. Una barra de un remolque para aviones se posiciona mediante un cilindro hidráulico sencillo, conectado mediante una varilla de acero de 25 milímetros de diámetro a las dos unidades idénticas de brazo DEF y a la rueda. La masa de toda la barra del remolque es de 200 kilogramos y su centro de gravedad se localiza en G. Para la posición mostrada, determine el esfuerzo normal en la varilla. Bueno, después de haber conocido el ejercicio, pues determinamos la estructura del diagrama. El diagrama, bueno, para reconocer como sus dimensiones, las dimensiones del remolque de avión que necesitamos identificar. Y pues de ahí, digamos, procedemos a realizar como un diagrama de cuerpo libre para más o menos identificar los datos y más o menos digamos, para tener en cuenta las dimensiones de nuestro remolque. Bueno, acá nos damos de cuenta, esta es la figura que nos da el ejercicio, donde se identifica su rueda y el remolque con sus dimensiones. Bueno, en este caso vamos a hallar el primer tramo, que es la barra del remolque completa del cuerpo libre. Entonces realizaremos nuestro diagrama de la siguiente manera. Respectiva a su imagen, digamos, este pequeño tramo sería el punto de inicio, que sería el punto A que tenía hace un rato, central, donde podemos distinguir lo que estaría acá, en este punto, estaría dado por punto AX, y ese sería otro punto de nuestro plano que lo marcaríamos como AY. Y como dijimos, este puntico de acá sería nuestro punto A para identificar la ordenada del plano. Realizamos, digamos, un bosquejo de la siguiente manera. Digamos, acá realizamos nuestro remolque, donde acá podríamos marcar que sería nuestro punto G, como marcada en nuestro diagrama. Acá sería una otra de las respectivas, em, bueno, ahí donde va las llantas del remolque. Como dijimos, ese sería el punto G. Acá este sería la polea y acá continúa siendo el remolque, que marcaría como este cuadrito pequeño sería nuestro punto B. Bueno, en nuestro punto, digamos que como marcaba la imagen en la figura, este punto sería nuestro punto W, que sería el peso, y lo que hay de ese punto G a ese punto A marcaría, en el ejercicio decía que tenía 1150 milímetros de ese punto a este punto. Y del punto de la polea al punto inicial, o sea, nuestro punto A, el ejercicio nos estaba marcando que tenía, ¿qué? 850 milímetros. Que este sería nuestro punto R, solo el de la polea. Ya después de haber obtenido nuestro diagrama de cuerpo libre, bueno, procedemos a realizar nuestra organización de datos en respectivo. Entonces sería, el peso es igual a, el peso nos marcaba que era de 200 kilogramos, em, por la gravedad, que en este caso sería de 9,81 metros sobre segundos al cuadrado, ya que tenemos que tener en cuenta nuestras unidades. Y este dato del peso de W nos estaría marcando que W es igual a, en nuestra calculadora, donde procedemos en nuestra calculadora a marcar esa operación que realizamos de em, nuestra operación, que decía que era de 200 kilogramos por 9,8, que sería nuestra gravedad, 81, bueno, aproximadamente sería 9,8.
y nos da 1962. En este caso marcamos lo que nos dio en la calculadora, que este caso es de 1962 0,0 newtons, ya que las unidades en de kilogramos por metro al segundo cuadrado, eso es equivalente a newtons. Bueno, ya tenemos un dato. Ahora hacemos sumatorias, pero con la mano invertida, que sería más, digamos acá marcamos la señalización de la invertida, sumatoria de MA sub A, que sería, que es igual, pues esto tiende a 0. Esto tendería a 0. Ahora, organizamos que nos da 850 que nos dio milímetros, que serían en el punto R, menos, restamos los 1150 milímetros que daba del punto G al punto A, está en milímetros, y lo multiplicamos por el resultado anterior que nos dio del peso, que en este caso fue de 1962.00 newtons. Marcamos newtons y esto tendía a 0, donde despejamos R y R nos daría, en este caso, ya operando debidamente en nuestra calculadora, en este caso me dio 254.5 newtons, bajarían las unidades, que ese sería nuestro caso, en nuestro punto R, o sea, en este punto R de la polea. Bueno, en este caso vamos ahora a hallar nuestro cuerpo libre en ambos brazos, o sea, digamos en los extremos. Bueno, vamos a realizar nuestro diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre, lo mismo que esto era nuestro DSL, que era nuestro diagrama de cuerpo libre. Bueno, realizamos nuestro diagrama, que ese sería, la polea anterior, más o menos así, así, así. Así, no me quedó tan bien, pero pues bueno. En este punto inicial, de la siguiente parte de nuestro ejercicio, nos daba que en este punto R, nos daba que R, nos hallaba que el punto anterior nos daba, que en R nos daba 2654,5 newtons, nos daba en este punto. Y entonces, el ejercicio seguía de la siguiente manera, que del punto R al punto E, que podemos marcar este como nuestro punto E, entonces acá hallamos en este punto, ese tramo entre este punto a este punto, nos va a dar que el ejercicio decía que era de 500 milímetros, tenía estos puntos. Y del punto E a nuestro punto de fricción, donde podemos hallar nuestro punto alfa, que sería en este punto superior, donde este punto podría ser nuestro punto alfa, o sea, de acá a acá podríamos marcar un punto, de acá a acá, que sería nuestro punto alfa, y podemos marcar como acá formaría un ángulo, de acá a este punto, digamos a este punto, que forma con la coordenada de este acá a acá, que en esta medida en el ejercicio nos marcaba, en el diagrama marcaba que era 675 milímetros. En este punto los alcanzaríamos a unir en este lado, y podríamos marcar que este sería nuestro punto C, que formaría un ángulo, y este sería nuestro FCD. Ya marcando este punto, sabemos que de este punto a este punto nos marcaría que tiene una distancia de 100 milímetros, y dependiendo también de este punto, que acá también tendría que por obviamente marcar un punto, que sería nuestro punto de punto E a nuestro punto EX en la coordenada X, que nos marcaría, sería nuestro punto EX, y si marcamos en este punto, nos daría otra distancia,
que esta distancia de acá a acá es de 450 milímetros. Bueno, ya con esos datos recolectados que tenemos acá, esto se puede dejar en Newton o lo podríamos dejar también en las medidas de kilonewton. Bueno, ya con esto podemos marcar nuestras debidas unidades de nuestro bosquejo, de nuestro diagrama de cuerpo libre, y ubicamos que la tangente del ángulo es igual a, tenemos esa parte que lo podemos dividir entre 100, que era lo que nos da de 100 milímetros, de la medida de 100 milímetros, lo podemos dividir entre los 675 milímetros que tomaría de esta distancia del punto E a este punto que sacamos del punto C, que acá lo marcamos debajo como 675 milímetros. Bueno, ya tenemos que tener en cuenta que y, y ese ángulo dividido a nuestra marca de nuestra calculadora nos da 8000, bueno, 8.4210 grados, porque es una medida de un ángulo, que es nuestro ángulo que hallamos en este punto. Bueno, ahora seguimos recortando datos y tomamos el punto del FCD, el que habíamos marcado en el punto anterior, FCD, por el coseno de ese ángulo, multiplicamos todo esto en uno solo, por 550, que eso sería debidamente bueno, la variabilidad anterior, que sería la regla invertida de la sumatoria de fuerzas en el punto de M, en el punto E, que esto tiende a cero. Entonces, continuamos con 550 y a esto le podríamos restar R, que solo podríamos colocar R, que no estamos reemplazando todavía datos, por 500. Y todo esto tiende a cero. Todo esto debería tender a cero. Como dijimos, todo esto debería tender a cero. Listo. Ahora sí, despejamos, que sería, despejamos FCD en el punto de C. Y esto nos da, como estaría multiplicando, pasaría a dividir. Entonces, como está multiplicando los 550, entonces tomaría 550 sobre. Entonces, todo lo que habíamos operado, entonces era. Ah, no, qué pena, qué pena. Esto es 500, 500, 500. Entonces, 500, ahora sí lo dividimos en 550 por el coseno. 550 por el coseno ¿de qué? Del ángulo que nos había dado anteriormente, o sea, por el coseno de 8.4210 grados. Y todo esto multiplicado, bueno, todo esto multiplicado por, entonces ya que operado por el coseno, y esto nos da que FCD en el punto de ese ángulo nos da, eso nos da, en esta calculadora nos da 2654.5, y como nos estaban dando las medidas de nuestro peso, de ese punto en ese peso nos daría en newtons. Que ese sería el punto de por la múltipla. Y ese punto nos da, multiplicamos todo esto completo y en la calculadora nos da 2439.5 newtons. Listo, que sería nuestro pues, listo, ángulo compuesto. Bueno, hallamos de esta forma en el punto de CD, que es igual a menos, hallamos como una fórmula que es FCD sobre ACD, que serían nuestros puntos, lo reemplazamos, entonces, menos. Utilizamos nuestro punto que nos dio en el anterior, que es
2439.5 newtons. Y todo esto sobre pi por, por la medida en metros, que sería 0,0125 metros cuadrados. Bueno, de esta fórmula nos daría, bueno, el resultado de esta fórmula nos daría menos 4,9697 por 10 elevado a la 6, pero nos da en pascales. Y pues para terminar de hallarlo, entonces hallamos esto y esto sería en CD, en el punto CD, que es igual a, o sea, lo que ya nos daría en este punto, o sea, ya este sería nuestro resultado, pero, pero como lo necesitamos en megapascales, entonces quedaría menos 4, nos vamos a hallar en decimales, punto 97 porque ya aproximamos, megapascales, que es pasar esto de pascales a megapascales, determinando, podemos aproximar y pues ya este sería nuestro debido resultado en ese punto. Muchas gracias.